Judíos, odiados, perseguidos, exterminados. Les llamaron asesinos de Cristo. Hoy, el odio a los judíos. Se usa la palabra antisemita para referirse a aquella persona que muestra prejuicios hacia los judíos y su cultura. Sin embargo, el término se presta a confusión porque semita es una palabra que engloba a muchos pueblos que han vivido en Oriente Medio durante muchos siglos, desde la más remota antigüedad. Uno de estos pueblos era el hebreo, formado por las famosas 12 tribus de Israel. Yisrael, que significa el que lucha con Dios, era el segundo nombre del patriarca Jacob, cuyos 12 hijos, fundaron las 12 tribus. Esto nos lo cuenta la Biblia, evidentemente. Estas 12 tribus se instalaron en la tierra de Canaán, territorio que viene a ser el que ocupa hoy día el Estado de Israel. Esto ocurrió en torno a finales del segundo milenio a.C. Fue la época de grandes reyes como Saúl o David, cuya existencia conocemos solo a través de los libros del Antiguo Testamento. Parece demostrada la existencia del reino de Israel y de su escisión, el reino de Judá. El reino de Israel fue conquistado allá por el año 720 a.C. por el imperio asirio, mientras que el reino de Judá sobrevivió hasta el 580 más o menos. En esa época fue absorbido por el imperio babilonio en expansión. Desde entonces, la tierra del pueblo de Israel nunca volvería a ser libre. Siempre estaría bajo el control de alguna potencia extranjera, ya fuesen asirios, babilonios, persas, selúcidas y finalmente Roma. Pero siempre bajo dominio extranjero, el pueblo de Israel mantiene su identidad gracias a dos elementos: su religión y sus costumbres. Estos dos elementos, al tiempo que constituyen su mayor fuerza, también son la razón por la que empezaron a ser despreciados. En medio de pueblos que adoran a muchos dioses, cuyas imágenes están por todas partes, la existencia de un pueblo que adora a un Dios único, cuya imagen no es conocida por nadie, resulta un misterio incomprensible. No es aceptado. Además, allá donde se asentaban los judíos, las gentes de Judá, constituían comunidades muy cerradas, que tenían muy poca relación con sus vecinos y que tenían costumbres muy distintas a los de estos. No intentaban imponer su religión y su manera de vivir a nadie, pero el constituir núcleos tan cerrados generaba mucha incomprensión. Y la gente en todas las épocas, siempre ha temido aquello que no ha entendido. Se empiezan a generar rumores y bulos y de ahí se pasa al odio. ¿O se creen que las fake news son un invento moderno? En la antigüedad ya encontramos las dos formas más comunes de agresión contra los judíos. Por un lado está la represión por parte de la autoridad y por otro están los pogromos o matanzas populares, a menudo también instigadas por el poder. Un momento crucial en esta historia tiene lugar en el siglo I de nuestra era. En esa época, la antigua tierra de Canaán es la provincia romana de Judea. Los judíos en general eran muy impermeables a la romanización, y eso era algo que los romanos no podían ni entender ni aceptar. La tensión en la provincia era constante, frecuentemente había pequeñas revueltas que eran fácilmente sofocadas. Pero todo empezó a precipitarse en el año 66 después de Cristo. En ese año, un grupo de griegos irrumpen en el barrio judío de la ciudad de Cesarea y empiezan a asesinar a diestro y siniestro. El origen del problema había sido una disputa legal entre un griego y un judío. Y el tema es de este modo. Dos personas, un griego, un judío, tienen una disputa privada. Y el resultado es que un grupo significativo de griegos irrumpe en las casas de los judíos y empieza a matarlos alegremente. Este modelo se repetirá y repetirá a lo largo de la historia con excusas aún más absurdas. Pero el colmo llegó cuando se extendió la noticia de que el gobernador Gesio Floro había robado una parte importante del tesoro del templo de Jerusalén. Solo entonces estalló la rebelión. La guarnición romana de Jerusalén fue atacada y pasada a cuchillo, y una legión entera
la 12ª Legión Fulminata fue enviada a sofocar la rebelión y fue derrotada. Estamos hablando de 6.000 soldados romanos muertos a manos de los judíos. Sin embargo, el emperador Nerón envió para aplastar la revuelta al comandante Tito Flavio Vespasiano, que era un tipo de armas tomar. Aún así, Vespasiano precisó de 4 años y 4 legiones para sofocar la revuelta, dejando el capítulo final, la toma de Jerusalén, a su hijo Tito, porque él tuvo que ir a Roma para reclamar la púrpura imperial. El asedio y toma de Jerusalén es uno de los episodios más sangrientos de la historia antigua. El producto final fue la completa destrucción de la ciudad y del templo. Los símbolos de la fe judía fueron saqueados y llevados a Roma como trofeo y exhibidos en un triunfo. Pero aún quedarían algunos episodios de resistencia, como el que llevaron a cabo algunos celotes que se refugiaron en la fortaleza de Masada. Este episodio acabó con el suicidio de todos los sitiados, porque es que los judíos, cuando toman las armas, lo hacen hasta el final. Se calcula que murió cerca de 1 millón de judíos, y casi medio millón fueron hechos esclavos. La patria del pueblo de Israel, que hasta entonces había existido, aunque dominada, sencillamente desapareció. Desde entonces, el pueblo de Israel fue un pueblo sin tierra, pero se asentaron por toda Europa, Oriente Medio y el norte de África. Y este es el cuadro que encontramos ya en la Edad Media. Sigue existiendo ese desprecio cultural hacia los judíos, pero vamos a añadirle una componente religiosa mucho más intensa. Los judíos, según donde vivan, son una minoría rodeados por una mayoría, ya sea cristiana o ya sea musulmana. Para el musulmán, en lo religioso, el judío está, por así decirlo, desfasado, porque no acepta la revelación del profeta Mahoma. Para el cristiano, en cambio, el judío pertenece a la raza maligna de los asesinos de Cristo. Así de fácil. Mientras que en los reinos musulmanes los judíos gozaban de cierta tolerancia, aunque no siempre, en los reinos cristianos recibían una presión mucho mayor. En territorios musulmanes estallaba una persecución contra los judíos en momentos y en lugares en los que el clero musulmán adquiría mucho poder. Entonces empujaban al Estado a la persecución de los judíos con el fin de eliminar a estos infieles que no aceptaban al profeta Mahoma. Mientras tanto, en las tierras cristianas cualquier excusa era buena para matar o expulsar judíos. Una mala cosecha, una epidemia. Cualquier calamidad se podía interpretar como un castigo divino por la presencia de una comunidad judía, cual manzana podrida en un cesto. Hubo 3 momentos en la Edad Media europea en la cual se incrementó de manera notable la violencia contra los judíos. Uno de ellos fue el auge de las cruzadas en los siglos XI y XII. Otro fue el periodo de expansión de las órdenes mendicantes en el siglo XIII, y el tercero fue la peste negra en el siglo XIV. O sea, que no hubo tregua. Durante el auge de las cruzadas, porque cundió la creencia de que matar a los enemigos de Cristo suponía billete directo al cielo, las órdenes mendicantes, como franciscanos y dominicos, constituían un movimiento de renovación de la Iglesia. Entonces promovieron la lucha contra cualquier elemento que pudiese ser interpretado como una amenaza para esa regeneración de la Iglesia. Los judíos y la tolerancia hacia estos estaban en la primera posición de esa lista. Y finalmente, si una espantosa epidemia arrasa Europa, aniquilando a millones de personas, ¿a quién vas a echar la culpa? Para hacernos una idea de la brutalidad de los bulos contra los judíos, baste con recordar la figura de los libelos de sangre. Esto eran acusaciones de realizar rituales sangrientos en los cuales se sacrificaba a un niño cristiano representando una parodia de la crucifixión. La gente creía esta insensatez a pies juntillas. Y siempre que un niño desaparecía o parecía muerto en algún bosque o en algún rincón,
Adivinen cuál era la explicación más plausible para el común de la gente. Todo esto va dejando una impronta muy profunda en la mentalidad de las gentes. Tú aprendes a odiar aquello que tus mayores te enseñan a odiar, tanto con su palabra como con su ejemplo. Los viejos prejuicios siguieron vigentes desde el fin de la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVIII. Un ejemplo típico de la visión tópica del judío en la Edad Moderna es el personaje de Shylock, en la obra teatral de Shakespeare, El mercader de Venecia. Malévolo, traidor, avaro, en fin, lo peor de lo peor. Pero llegando el final del siglo XVIII, con la Ilustración y los procesos revolucionarios que se dan en Europa, al tiempo que tiene lugar el final del antiguo régimen, el final de las monarquías absolutas, va produciéndose un cambio social hacia un modelo en el cual los viejos prejuicios religiosos cada vez tienen menor peso. ¿Supone esto que se deja en paz a los judíos? En absoluto. Porque los prejuicios permanecen, el odio y el rechazo permanece. Recuerden que se ha quedado una impronta muy profunda en la mentalidad colectiva de los pueblos europeos. El odio hacia los judíos solo va a ir cambiando progresivamente de forma. La segunda mitad del siglo XIX va a conocer la expansión colonial de las grandes potencias europeas. Y esto va a conllevar una serie de teorías racistas sobre la supremacía de la raza blanca que justifiquen el abuso, la imposición y la explotación por parte de los blancos hacia los pueblos indígenas de las tierras conquistadas. O sea, si tú eres inferior, ¿cómo no voy a venir yo, el blanco superior, a llevarme tus recursos naturales y a cambio darte la religión y la supuesta cultura? Pero estamos hablando de la supremacía de la raza blanca. Blanca, blanca, no blanco como yo. Blancos como los anglosajones y los germanos. Los pueblos semitas, aquellos que hablan lenguas semíticas, como por ejemplo los árabes, se consideran dentro de las razas inferiores. Pero entonces, ¿qué pasa con los judíos? Después de 2000 años conviviendo en los diferentes países europeos, los judíos racialmente ya no se diferenciaban de los cristianos. Porque a pesar de lo cerrado de estas comunidades, había habido mezcla. Si hasta en algunas partes se les obligaba a vestir de un modo distinto a fin de poder ser distinguidos. Pero se les seguía odiando, fruto de esa impronta dejada durante 2000 años. Y poco a poco se les empezó a odiar como una raza, aunque ya no eran una raza. Durante la Edad Media y Moderna, si una persona se convertía del judaísmo al cristianismo, en teoría dejaba de ser judío, aunque se le mirara como un cristiano de segunda fila y siempre con desconfianza, pero dejaba de ser judío. En cambio, según estas tesis racistas, el judío racialmente lo es, aunque se convierta. Parece un matiz nimio, pero es importante. Las tesis racistas de autores como Arthur de Gobineau, que postulaba el derecho a decidir sobre las vidas de los individuos de razas inferiores, o Ernest Renan, que afirmaba la inferioridad de los pueblos hablantes de lenguas semíticas frente a los pueblos arios, prepararon el terreno para que furibundos racistas antijudíos, como los periodistas Wilhelm Marr y Edouard Drummond, recorten el viejo odio hacia los judíos y lo encajen en las nuevas teorías racistas. Drummond, de hecho, fundó La Libre Parole, influyente periódico antijudío que proyectó a la opinión pública esta nueva forma de odio. Estamos ante un auténtico proceso de corta-pega. Recortamos el viejo odio hacia los judíos de sus antiguos parámetros y lo pegamos en las nuevas teorías racistas. Todo impulsados por nuestro propio odio. De este modo, los judíos, que ya no son una raza, pasan a ser una raza. Y mucha gente se lo cree. Un ejemplo muy claro de este efecto fue la condena al capitán Alfred Dreyfus, un oficial de familia judía, por actos de traición que cometió otra persona. Este caso conmocionó y dividió profundamente a la sociedad francesa. Pero lo que ya fue el colmo de la desvergüenza
fue la aparición en 1902 de los protocolos de los sabios de Sion. Esto fue un documento que creó la policía zarista a fin de justificar los pogromos que aún se llevaban a cabo en Rusia en aquella época. Era un documento que hablaba sobre una supuesta sociedad secreta judía, los sabios de Sion, cuyo objetivo era el dominio del mundo utilizando a masones y comunistas. Por absurdo que parezca, muchísima gente se creyó esto. Porque elementos como el gran éxito de la familia de banqueros judíos, los Rothschild, que tenían ramas por toda Europa, y también otro evento que fue el advenimiento del movimiento sionista, cuyo objetivo era crear un Estado para el pueblo de Israel, contribuyeron a alimentar el bulo de esa inmensa conspiración judeo-masónica. Bulo que fue hábilmente recogido por Adolf Hitler, con los resultados que todos conocemos. Pero el antijudaísmo, ya no diré más antisemitismo, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y hoy todavía podemos verlo por internet incluso, en propaganda de extrema derecha sistemática y organizada, y también en comentarios de Facebook hechos por particulares que ponen los pelos de punta. Si te gustó este vídeo, dale al like y por favor suscríbete a mi canal. La semana que viene vamos a hablar sobre el Estado de Israel, sobre la formación del Estado de Israel y sobre la política que llevan a cabo hoy día contra otros pueblos. Es la otra cara de esta moneda. Cuídate.